Les saludo en el amor de Cristo, amada iglesia, paz a vosotros. Me da mucha alegría comunicarme con ustedes de nuevo para tener este espacio donde serán contestadas algunas preguntas de manera pastoral, y en esta ocasión las preguntas tienen que ver con la dinámica familiar que estamos teniendo derivada de esta situación global que estamos viviendo por la pandemia. Para esta ocasión tenemos invitados muy especiales. Una de ellas es nuestra hermana Jochebet Martínez, quien es la directora de la Sociedad Femenil a nivel nacional. Bienvenida, hermana, que Dios le bendiga. Muchas gracias, pasa a vosotros, hermanos. También tenemos de invitado a nuestro hermano diácono José Antonio Rodríguez, que es el director de la Sociedad Varonil a nivel nacional también. Bienvenido, hermano, que Dios te bendiga. Pasa a vosotros, hermanos, una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Y también tenemos de invitado a nuestro hermano ministro Raúl Quintero, quien es el secretario del Consejo Ejecutivo General. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga. Pasa a vosotros. Pues gracias por su participación en este espacio. La familia, como lo mencionamos, es un lugar muy importante, es el núcleo más importante para desarrollar la fe de las personas, para desarrollarlas también, y también ellos tienen implicaciones muy prácticas para la sociedad. Así que quiero comenzar con una pregunta. Esta pregunta es una pregunta personal. ¿Cómo han vivido ustedes este tiempo de contingencia en sus familias? Vamos a comenzar con nuestra hermana Jochebet. Por favor, hermana, compártanos cómo ha sido su día a día en este tiempo de contingencia. Bien, bueno, son ya 45 días que estamos en casa, 45 días que estamos de alguna manera aprendiendo a vivir, aprendiendo a estar en casa. En mi casa está mi esposo, mi hija y yo. Somos 3 personas. Tenemos una dinámica más o menos fuerte. Yo también por los trabajos de la iglesia salía constantemente. Bueno, este tiempo ha sido de quedarnos en casa, mi esposo también, y aprender a convivir, a conocernos más, a tener más tiempo para nosotros. Además, pues gracias a Dios tenemos las herramientas tecnológicas y por este medio seguimos desarrollando, en mi caso, el trabajo hacia las mujeres para estarlas motivando, hacia estar impulsando los programas que tenemos y ya habíamos estado planeando para este tiempo, pero estamos aprendiendo cada día. Gracias, hermana, por compartirnos su experiencia, que ha sido muy activa y productiva también. Vamos a escuchar ahora la respuesta de nuestro hermano José Antonio. ¿Cómo ha sido tu día a día, hermano? Pues bien, hermano, el puerto de Acapulco, que es donde resido, está totalmente paralizado. Yo me he tenido que quedar en casa. Gracias a Dios, mi esposa sí ha podido salir a trabajar porque se le requiere. Así que yo me he estado quedando al frente de la casa con mis 2 pequeños hijos, con José Eduardo de 10 años y con Karime de 6 años. Y prácticamente la vida de familia actualmente la hacemos nosotros 3 en el hogar mientras mi esposa está trabajando. Y he tenido que tomar algunas cuestiones del hogar, como es la limpieza, la preparación de los alimentos, encargarme de las tareas de los pequeños que ahora son interactivas. Y bueno, ha sido de mucha bendición y de mucho aprendizaje y de mucha valoración al trabajo que hacen las mujeres que se quedan en casa. Ha sido una bendición para mí. De mucho aprendizaje, muy bien. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y vamos a escuchar también a nuestro hermano Raúl Quintero. Por favor, compártanos su día a día en esta contingencia, hermano. Aquí en Cuernavaca actualmente resido con mi esposa. Diario vengo a la oficina, pero yo vivo muy cerca de las oficinas generales, entonces no me expongo prácticamente nada. Vengo y regreso. Mi esposa en ocasiones me trae aquí a la oficina de comer, en ocasiones voy a comer a la casa. Y mis 4 hijos están en Mérida, Yucatán, mi hija casada y mis 3 hijos solteros. No ha sido sencillo para ellos. Uno de mis hijos estudia en la universidad y lo está haciendo en línea. Mi hija está trabajando en casa y pues ellos se ponen de acuerdo en lo que tiene que ver con el alimento, en la coordinación de las actividades. No han sido momentos sencillos, pero los hemos estado sobrellevando y hemos aprendido a vivir este aislamiento
de una manera activa, nos comunicamos constantemente, nos apoyamos mutuamente. Así que han sido días complejos, pero gracias a Dios hemos salido adelante. Muy bien, gracias por compartirnos sus experiencias. Sin duda estos tiempos nos están desafiando. Vivimos momentos donde hay un torbellino de emociones, ¿verdad? Así que esto va a tener que ver con lo que vamos a preguntar en esta primera participación, que es cómo ayudar a los hijos y en general a la familia a trabajar sus miedos, tristezas o en ocasiones hasta enojo. Algo que se ha visto muy generalizado en las redes sociales es que se plasman las emociones, ya sean tristezas, ya sean angustias o en caso de enojo cuando vemos o nos enteramos de personas que no están guardando las medidas de precaución necesarias, plasmamos las emociones. Y la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo trabajar esas emociones, enojo, tristeza, angustia? Así que vamos a escuchar a nuestro hermano diácono José Antonio. Por favor, danos una respuesta pastoral a esta pregunta. Sí, claro que sí. Yo creo que son unos momentos muy importantes para estar junto con los hijos. Tenemos que aprovechar el momento para acercarnos a ellos, para preguntarles qué les gusta hacer, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, cuáles son sus gustos. Parece un poquito increíble, pero hay algunos papás que no saben en qué grado van sus hijos. Es momento de interesarse por ellos, es momento de convivir. Debemos de preguntarles a ellos cómo se sienten, qué es lo que piensan de esta enfermedad, qué es lo que saben de ella, explicarles qué es el coronavirus, pero sin sobreexponerlos a mucha información. No sé si ustedes recuerdan una película que se llama La vida es bella, donde una familia judía en la Segunda Guerra Mundial es capturada por los nazis, llevadas a un campo de concentración. Entonces, ahí lo que hacía el papá era no transferir los miedos, las angustias y los temores por la situación. Ahora, no estoy sugiriendo que a los niños los engañemos como si no estuviera pasando nada, como sucedió en la película, porque los niños de alguna u otra manera se enteran a través de los medios electrónicos. Pero sí lo que estoy sugiriendo es que nuestros miedos y nuestras angustias como padres por esta situación, por este confinamiento, por esta falta de trabajo, por la situación económica, no se las transmitamos a ellos, esos miedos, esas angustias y esos temores por la situación. No podemos quitarlos de la realidad, no podemos apartarlos de la realidad o disfrazarles la realidad, pero sí tenemos que informarles de acuerdo a la edad que ellos tienen para que nuestros miedos no se los podamos transferir a ellos. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Hermana Jochebet, por favor, compártanos también su punto de vista respecto a esta pregunta. Claro que sí, mire, no es fácil lo que estamos viviendo. Cuando empezó este confinamiento, pues a veces, al principio, ¿verdad? Muchas personas empezaron a publicar, pues es una bendición estar en casa. Es fácil decirlo, pero ya en la realidad, hermanos, implica muchas cosas. Este confinamiento primero es involuntario, es forzado por las circunstancias. Entonces, pues los hombres no han decidido quedarse ellos voluntariamente, tienen que hacerlo. Las mujeres que están en su espacio, que es el hogar, se han visto invadidas en su casa, en su hogar. Los jóvenes están inquietos, quieren salir con sus amigos. Los niños también, ellos quieren ir a jugar, quieren ir al campo, quieren ir a los juegos. Entonces, de pronto, a todos estamos juntos, cada quien con sus propias luchas, con sus cargas, y no es fácil. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos en el miedo y en la tristeza que sienten? Bueno, pues el miedo es una emoción, es una reacción ante un peligro inminente. Y una tristeza se puede definir como esa emoción que ocurre por un acontecimiento desfavorable. Y el miedo y la tristeza se pueden contagiar.
Muchos estamos preocupados por la situación actual, entonces vivimos con mucha incertidumbre y los niños, la familia se da cuenta de nuestras emociones. Por eso es muy importante aprender a manejar nuestras emociones y es muy importante la actitud que tenemos. Yo tengo 3 ideas sencillas. Número 1, primero, aprender a manejar estas emociones. Aquí las puse. Aprender a manejar estas emociones. No es malo tener miedo, no es malo estar triste, es parte de nuestra naturaleza humana. Jesús la reconoce en sus seguidores, le dice, no temas, les dice a los discípulos. También el ángel le dice a José, no temas, a Zacarías, a María, no temas. La palabra no temas, según algunos estudiosos, está escrita 365 veces en la Biblia. Entonces, quiere decir que el temor, el miedo, es algo que aflora a nuestra piel. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Bueno, pues primero, teniendo esas reuniones con la familia, planear una reunión cuando estamos en la misma casa para comentarles a ellos cómo nos sentimos. Esas reuniones pueden ser 2 o 3 veces por semana. La primera idea sería aprender a manejar las emociones y la segunda sería hablar con la familia sobre estas emociones. Estas reuniones podrían ser alrededor, en las tardes, alrededor de la mesa. Estoy pensando, por ejemplo, en poner una fruta como estas naranjas, una fruta así partida en 4 y ponérselas ahí a cada participante en esta reunión que podríamos organizar en la tarde y vamos a decirle que esta es una naranja preguntona y para platicar con los niños, para platicar con los adolescentes sobre cómo se sienten. Por ejemplo, la primera pregunta que les podríamos hacer, ¿qué has escuchado sobre el coronavirus? Y antes de que se disfrute esta naranja, una galleta, una manzana, un cuarto de esa fruta, que nos diga, ¿qué has escuchado sobre el coronavirus? Que nos hablen, que hablen dónde han escuchado, cómo lo han escuchado. La segunda pregunta, son 4 que les podemos hacer a ellos. ¿Cuáles son tus miedos que tienes sobre el coronavirus? ¿Cuáles son los miedos? Sería bueno que abriéramos estos espacios de confianza para que los niños hablaran. A lo mejor algunos niños no van a querer hablar directamente. No podrán expresarse, les va a dar pena. Bueno, algunos pedagogos recomiendan que les demos un muñequito de peluche, un juguete de los que ellos tienen para que hablen a través de ese pequeño personaje y ellos tengan la libertad de expresar lo que están sintiendo. La tercera pregunta, ¿qué es lo que te causa más tristeza? Eso preguntarles a nuestros niños. Y luego ya cuando contesten, bueno, que se coman el tercer gajo de naranja o la tercera galletita. Y la última dice, ¿tienes alguna pregunta que yo pueda ayudarte a responder? Crear ese ambiente va a ser bueno. Miren, nosotros ahorita, por las circunstancias, tenemos muchas reuniones virtuales como esta que estamos ahorita presenciando y podemos tener otras con nuestras familias, con los padres, con los hijos que viven fuera de la casa. Y a veces esas reuniones son muy fáciles organizarlas. Pero el desafío es organizar esta reunión para nosotros, para los nuestros, con los que vivimos, con los que estamos constantemente, preguntarles qué han escuchado sobre el coronavirus, cuáles son sus miedos, qué es lo que les causa tristeza y si hay alguna pregunta en lo que les podamos responder. La otra idea es ayudarles a los niños para que memoricen textos bíblicos. Es muy importante. La palabra siempre nos consuela. Yo leí esto, predicar a Cristo, fíjese bien, predicar a Cristo es la única manera sólida de dar consuelo a las personas que tienen miedo o tristeza. Entonces, vamos a ayudar a nuestros niños a enseñarles algunos textos sencillos como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hacer unos letreros, si no puede hacerlos así impresos, escritos con colores, que ellos mismos los hagan, que ellos mismos los dibujen, pegarlos en las paredes, pegarlos en la cocina, en los cuartos donde ellos están, para que los vean. Otro texto, cuando tengo miedo, confío en ti. Cuando tengo miedo, confío en ti. Dice Salmo 56:3.
y otros para los más grandes, porque pues en la Biblia tenemos, no tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Un texto precioso de ánimo, de aliento, para que con la palabra de Dios podamos también alejar nuestros miedos. Este texto es de Isaías 41:10. Entonces, esas son las pequeñas ideas que yo tengo para que las trabajemos con nuestra familia. Gracias por ilustrarnos de esta manera tan clara, hermana, y darnos estas pautas pastorales también para la familia. Es importante comunicarnos con ellos, es importante externar lo que sentimos. Y bueno, hermano Raúl, compártanos también su perspectiva, cómo podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a trabajar sus emociones, en este caso los miedos y las tristezas. Bueno, pues mire, en el aislamiento y el distanciamiento social del que ahora somos objeto por causa del COVID-19, se ve hoy como algo difícil de sobrellevar en virtud de que nuestro estilo de vida se ha forjado durante toda nuestra vida. Estamos acostumbrados a salir a estudiar, a trabajar, a pasear, de vacaciones, a la iglesia o a hacer deporte, reuniones familiares, de amigos, de las mismas sociedades y departamentos de nuestra iglesia local, sectoral, distrital, nacional. Son nuestros hábitos, nuestros usos y nuestras costumbres. No obstante, el ser humano también ha sido creado para recogerse, para pasar tiempo a solas, para meditar, para hacer una introspección de sí mismo, de ayunar, de meditar y de las disciplinas espirituales que en ocasiones se admiran en ciertas culturas en que ciertos monjes se dedican a un estilo de vida monástico. Jesús apreciaba pasar tiempo con las multitudes. Él valoraba mucho el tiempo privado con sus apóstoles, pero también le era necesario pasar tiempo a solas con su Padre, por lo que se apartaba muy de madrugada a hablar con Dios. Como padres somos la mayor influencia que los hijos reciben y no siempre dimensionamos el papel que jugamos en la comprensión de la realidad de nuestros hijos. Debemos entonces ser conscientes y responsables de que a nuestros hijos les influenciamos y educamos todo el tiempo, con lo que decimos y con lo que no decimos, con lo que se nos sale, con nuestros comentarios inadecuados y altisonantes y hasta con lo que se nos chispotea. Debemos de asumir la responsabilidad de transmitirle a nuestros hijos cada día la fe, la esperanza, la tranquilidad. Transmitirles con nuestro rostro sereno y un tono calmado que las cosas están en manos de Dios y de que pronto vendrán tiempos mejores, de que esta es una situación temporal. Renunciemos a explotar y a abonarle más problemática al hogar. Renunciemos a todo ello delante de ellos, de ventilar nuestras frustraciones y mal genio, nuestros enojos, reclamos maritales ante sus frágiles almas. Apartémonos de querer evidenciar quién manda o las fallas de nuestro cónyuge, de recriminarnos por falta de acción o algún reclamo del pasado, de alguna mala decisión. Hoy es tiempo de construir, no de destruir. No dejemos marcas en el alma de nuestros hijos, sino démosles forma. Hace un momento el hermano Antonio hablaba acerca de la vida es bella. Nosotros tenemos que tener una actitud positiva en medio de estas circunstancias para transmitirles a nuestros hijos la fe y la confianza. Que esta experiencia no les traiga el día de mañana el recuerdo de cuando papá y mamá se sacaron sus trapitos al sol o de donde sintieron miedo o temor, sino donde se unieron como uno para sacar adelante el proyecto de hogar, quizá aún en medio de la tribulación, de la escasez, descubran el temple, el valor y la determinación de sus padres. Converse mucho con sus hijos, converse con su esposa, con sus suegros, con sus abuelos, para ventilar y desahogarnos de nuestros miedos, de nuestras tristezas, de nuestras preocupaciones. Conversar es la mejor manera como nosotros podemos sacar y poner en orden nuestros sentimientos, nuestras emociones encontradas con nuestros hijos y con todos los miembros de nuestra familia. Después de escuchar sin imponer, demos palabras de aliento y de oración. Cuando nosotros abrimos una herida, una llaga, tenemos que saber cerrarla. Hay que saber dialogar, amar, perdonar, restablecer relaciones, reconstruir el alma de nuestros hijos ante los temores que los asedian. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:1, más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Transmitámosle a nuestros hijos y a nuestra familia, a nuestros suegros, a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, paz, seguridad, fe y confianza. Gracias, hermano, por compartirnos sus respuestas. Considero que son respuestas que en su conjunto nos dan una perspectiva más amplia de cómo tratar a la familia, de cómo tratar a los hijos y de cómo educarlos, también con el ejemplo principalmente. Gracias por sus participaciones, hermanos. Quiero conectar esto con la segunda pregunta porque efectivamente nuestra dinámica social ya cambió
Y la segunda pregunta es entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar el tiempo? Si nuestras actividades estaban ya muy claras fuera de nuestra casa y ahora que nosotros nos encontramos reunidos y tenemos el mismo espacio y quizás algunas de las actividades ya no las realizamos, ¿cómo nosotros podemos aprovechar el tiempo cuando estamos en contingencia en casa? Decía Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pablo también decía que miremos también diligentemente cómo nosotros hacemos uso del tiempo porque los tiempos son malos. En esta etapa que estamos viviendo, en estas circunstancias, ¿cuáles serán unos lineamientos que podemos tener para darle un buen uso al tiempo que estamos nosotros teniendo en casa? Hermana Jochebet, por favor, compártanos. Muy buena pregunta. ¿Cómo aprovechar el tiempo? Bien, bueno, pues hoy Dios nos está regalando tiempo. Lo que tanto anhelábamos, lo que tanto queríamos, hoy el Señor nos lo está regalando. Pero ahora lo importante es saber cómo lo estamos distribuyendo, cómo lo estamos organizando, porque el tiempo es muy esencial y valioso, pero es muy escaso y volátil. Las familias ahora, hermanos, hermanas, están en un desfase temporal. Ahora se acuestan muy tarde, demasiado tarde. Yo he sabido de niños que a veces no pueden dormir 12, 1, 2 de la mañana y claro, eso que se acuesten tan tarde también hace que se levanten muy tarde. Hoy es tiempo de ver y cuidar a nuestra familia. Mire, hermano, hermana, quizá no tengamos otra oportunidad, pero veamos esta circunstancia con ojos de optimismo, seamos creativos en el tiempo que estamos ahorita dando a nuestra familia. Yo también aquí tengo 3 ideas. La primera idea para aprovechar el tiempo es una, pero muy importante. Y dice aquí, primero lo primero. Y lo primero que tenemos que hacer en nuestro día, nosotros como adultos o como responsables de nuestra familia, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios. Cuando llenamos esa necesidad personal, ese tiempo de que nuestro espíritu se conecta con Dios, entonces ya nuestro día como que toma orden, como que ya nuestras prioridades se van acomodando. Entonces, la primera sugerencia para aprovechar el tiempo es agradecer a Dios. Y aquí tengo también 3 ideas importantes para esas familias donde hay hijos y donde hay adolescentes, donde hay varios miembros. Entonces, una de las ideas que tengo para aprovechar el tiempo es elaborar un horario de actividades. Por ejemplo, en una cartulina grande, poner al lado izquierdo los horarios, poner a esta hora nos vamos a levantar. Este horario, este calendario del día se puede hacer, hermanos, en una reunión con la familia donde los niños también pueden opinar, donde los abuelos, si están allí, donde todos los miembros puedan decir, bueno, vamos a organizar así nuestro día, vamos, hay trabajo de escuela, claro, aunque las clases están siendo, a través de las redes sociales, están dando clases desde preescolar, primaria, secundaria y los niveles medio y superior también. Entonces, dejarles ese tiempo en la mañana para que todos los que tengan que tomar alguna clase la tomen, después dedicar un tiempo para la limpieza, colaborar en la comida, tomar un pequeño descanso libre, alguna manualidad, algún ejercicio, alguna actividad física, un juego de familia, recoger tratar de recoger lo que quedó de las comidas, que quede la cocina limpia, los niños que se tengan que ir a bañar, etcétera, y ya descansar. Pero cuando hacemos este horario y que lo pegamos a la vista de los niños o a la vista de todos en una pared, eso también les sirve a los niños porque les da una estructura. Es cierto, estamos en casa, hay mucha flexibilidad, pero no tanta, hermanos, que los niños se sientan confundidos en sus horarios. Entonces, aunque estemos en el tiempo de estar en casa, darles unos horarios para que ellos se puedan sentir tranquilos, se puedan sentir seguros. Otro es, hermanas, otra idea, hermanos, es que elaboren una tienda de campaña.
Eso a los niños les gusta mucho. Ahorita que tenemos tiempo, elaborar con cobijas, con algún tipo de muebles, con almohadas, elaborar esa tienda de campañas para nuestros niños. Seguramente nosotros cuando estábamos pequeños las hacían. Es una actividad relajante. Son cosas que podemos tener en la casa para realizarla. Cuando los niños hacen esto, echan a volar su imaginación. Es importante. Porque a veces las redes sociales los cautivan constantemente. Entonces, a través de estos juegos pueden echar a volar su imaginación, desarrollan habilidades socioemocionales, juegan con sus otros hermanitos o juegan con el resto de las personas que están allí en la casa, crean sus propios espacios temporales y claro, después recoger todo, volver a doblar y volver a guardar. Entonces, es una disciplina, es un juego educativo que nos puede ayudar mucho. La tercera actividad que tenemos también, que les estoy proponiendo, es buscar opciones de aprendizaje divertidas a través del Internet. No nos podemos quejar, hermanos. Ahora tenemos muchas opciones. Yo el día de ayer estaba viendo en las redes también una ópera que se hizo hace 2 semanas del otro lado del mundo. Entonces, podemos encontrar formas creativas de aprender. Hay instituciones en México, son ideas para los padres, instituciones en México que están bajando muchísimo sus cursos de piano. Bueno, les doy la idea completa, es Olin Jolisli, está bajando mucho sus cursos para que los niños aprendan piano, para que aprendan violín. Ya están todas las clases en líneas. Vi que es muy seguro porque ya también alguien de la familia y yo ya lo inscribí. Entonces, son opciones para aprender. Hay otra herramienta muy buena, hermanos, que se llama Khan Academy ORG. Khan Academy, Khan. Esa es una herramienta muy buena, educativa, tiene varios niveles para que ustedes accedan a ella. Es una plataforma gratuita. Y la tercera también, hermanos, es ser sabios en el uso de las tecnologías. Como estamos en casa, el desafío es quitar a las personas de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, etc. Entonces, nunca se va a acabar de ver todo lo que la noticia, nunca vamos a acabar de ver toda la información. Entonces, hay que ser muy creativos para llamarle la atención y si les gusta estar en las redes sociales, bueno, que aprendan un nuevo idioma, que aprendan a tocar un instrumento, que visiten museos. Como adultos, hermanos, y también es bueno que lo sepan los jóvenes y comentárselas a los niños, las redes sociales tienen muchas ventajas. Favorece y agiliza la comunicación de las personas. Es una mensajería instantánea. Simplifica las transacciones comerciales, enriquece el conocimiento, nos acerca con personas lejanas. Son cosas buenas. Pero también hay que saber que las redes sociales tienen muchas desventajas y muchos peligros. Porque ahí en las redes sociales, hermanos, y es bueno que los comentemos en las reuniones que tenemos con los nuestros, hay suplantación de identidad, se pone en riesgo la privacidad, se desconecta uno de la realidad. Hay riesgo también, hermanos, de que los menores o las personas vulnerables sufran ciberacoso, que también es algún tipo de abuso, hermanos, de adultos que se hacen pasar por jóvenes para entablar relaciones y obtener algún tipo de ventaja sobre ellos. También decirles que allí hay trolls, comentarios, críticas sin fundamento. Entonces, hay que preparar a nuestras familias para que sepan utilizar las redes sociales, que no sean víctimas de pederastia o que no les cause adicción, hermanos. Entonces, eso les disminuye sus habilidades en el uso de la memoria, los aleja de las personas cercanas. Hay muchas noticias falsas que también pueden afectarles, hay muchas estafas, riesgos de virus con los cuales se pueden robar los datos personales. Produce falsa autoestima. Entonces, la gente está publicando y quiere un like, y si no tiene un like se siente mal. Entonces, hasta ahora dependemos de las redes sociales para sentirnos bien o sentirnos mal. Entonces, nosotros somos los que decidimos. Las redes no nos gobiernan a nosotros. Dios nos ha dado una capacidad, una inteligencia, un poder de decisión, una libertad para decir, hasta aquí. Este tiempo es tiempo de plática, ahora es tiempo de leer, ahora es tiempo de orar, tiempo de comer. Ahora este tiempo también es redes sociales, pero siempre bajo el control y la vigilancia de los padres.
Gracias. Gracias, hermana Jochebet, por compartirnos su respuesta. Muy importante establecer horarios, muy importante establecer rutinas diarias y muy importante también hacer un buen uso de la tecnología. Bien mencionaba, hermana, la tecnología nos puede unir con las personas que tenemos lejos, pero también nos puede separar con las personas que tenemos cerca. Y ahora que estamos en casa, esa misma tecnología nos puede separar de nuestros familiares. Hermano José Antonio, ¿qué nos puedes aportar respecto a esta pregunta? ¿Qué podemos hacer para tener un buen uso del tiempo y de las redes sociales o de la tecnología? Sí, gracias. Fíjense, hermanos, que dentro de esta pandemia también se han desatado otro tipo de pandemias. Por ejemplo, una pandemia que es muy importante y que no se ve es el uso de la violencia en contra de las mujeres y niños. Pero también hay otra pandemia que se ha estado desatando y que se ha estado incubando durante mucho tiempo y que finalmente hoy encuentra un espacio donde explotar, y es la procrastinación. Es decir, la procrastinación significa que dejes de hacer las cosas importantes, las cosas que interesen, y perder el tiempo haciendo cosas que no tienen provecho. Entonces, nosotros corremos el riesgo de aplazar los deberes haciendo otras actividades de menos importancia. Por ejemplo, estar en las redes sociales, las plataformas de las series de televisión. Yo se los digo desde mi experiencia, tengo que trabajar en casa, tengo que sentarme en la computadora, tengo que mandar información, pero muchas veces, cuando menos me doy cuenta, ya estoy en las redes sociales revisando, ya estoy publicando. Entonces, también existen las plataformas de televisión que muchas veces podemos nosotros perder el tiempo viendo series de televisión y también leyendo las noticias. No es malo leer las noticias, pero podemos estar expuestos a leer y a releer las noticias. No debemos de sobreexponernos a ese tipo, a mucha información. Ahora, lo que debemos de hacer nosotros los varones para aprovechar el tiempo en la cuarentena es que lo que debemos de hacer los varones es comenzar a jugar con los niños, con nuestros hijos. Yo disfruto jugando con ellos, porque no solamente me divierto, vieran cómo me divierto jugando con ellos, pero además de que me divierto en ese momento, aprendo de ellos, los comienzo a conocer, sé a quién no le gusta perder, sé a quién le gusta ganar, sé a quién no le gusta compartir, y entonces comienzo a conocerlos a cada uno de ellos. Pero aparte de que me divierto y aprendo con ellos, me desestreso, de repente me vuelvo como un niño, ¿verdad? Recordemos que para los adultos muchas veces los niños no tienen mucha importancia. Nosotros podemos verlos también en los evangelios, ¿no? Como cuando los niños que quisieron acercarse a Jesús, los discípulos inmediatamente los rechazaron, los quitaron de ahí y les dijeron, no pueden acercarse ustedes al maestro, ¿no? Como si no fueran personas necesitadas, como si no fueran personas que también requieren cariño, que también requieren apoyo emocional. Pero Jesús, cuando se da cuenta de esa situación, le reprende a sus discípulos y les dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando nosotros nos vinculamos con nuestros hijos, con nuestros niños, entonces comenzamos a construir vínculos con ellos, ¿no? Les digo mi caso particular. Yo al jugar con ellos, de repente mi hijo me dice, Eduardo de 10 años, me dice, oye papá, ¿sabes hacer papalotes? Y entonces empecé a recordar la forma en que yo hacía los papalotes y comencé a hacerle papalotes y comenzamos a volarlos. Y ahí estábamos todas las tardes volando los papalotes y salía mi esposa y me decía, yo nunca he visto a un papá volando papalotes con su hijo, y menos que el papá estuviera más emocionado que el hijo volando los papalotes. Entonces, esa es la manera en que nosotros nos relacionamos y jugamos, volamos papalotes. Por otra parte, hermanos, también está el uso de las tecnologías de información y comunicación. No las podemos evitar, hermanos. Esas tecnologías donde fluye información y donde nos comunicamos, no las podemos evitar, porque es una herramienta importante, sobre todo en estos momentos de aislamiento. Por ejemplo, a través de ellas, hermanos, se están llevando las tareas escolares.
Yo todos los días en la mañana me siento con mis niños, gracias a Dios están intercaladas. Dispongo de una hora para la niña, dispongo otra hora para los niños, mandan información, lo hacemos, y eso es a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, están llevando las tareas escolares. Allí, por ejemplo, con los niños podemos ver la escuelita sabática de la mañana. Los adultos vemos la escuela sabática para los adultos. En la tarde vemos los sermones. Entonces, son importantes este tipo de tecnologías, como bien decía nuestra hermana Jochebed, ¿verdad? No podemos rechazarlas totalmente, ¿verdad? Porque a través de ellas también aprendemos. Y los pequeños también a través de las redes sociales o las tecnologías tienen la oportunidad de comunicarse con aquellos familiares que no podemos visitar. Por ejemplo, en esta semana es una semana muy difícil. Esta semana no podemos salir absolutamente para nada porque es la semana crucial, la más difícil de toda la pandemia. Entonces, a través de las tecnologías y de las redes sociales, los niños se comunican con sus primos, con sus familiares, con sus tíos, con sus abuelitos. Increíble, yo jamás pensé que mi mamá pudiéramos estar vinculadas a ellas con una videollamada. Los niños le llaman todos los días, establecen comunicación con ella. Pero debemos tener también mucho cuidado de que nuestros pequeños no estén sobreexpuestos al uso de esta tecnología. Si nosotros se las dejamos así para que ellos hagan uso el tiempo que quieran y en el momento que quieran, existen plataformas como Netflix y ellos se pueden ver 4 temporadas de su serie favorita de un solo jalón. Y como decía la hermana Jochebed, se duermen tarde los niños. Yo he sabido de niños que se duermen muy tarde porque están hasta las 3 de la mañana con el uso de esta plataforma llamada Netflix. Hay que tener mucho cuidado con ellos. También existen videojuegos, ¿verdad? Que ellos pueden descargar en los móviles, en los celulares, que son muy adictivos, como el Free Fire, ¿no? Que son juegos de guerra, aprenden cosas negativas y que está demostrado que están diseñados para ser adictivos para los niños. También están los YouTubers. Ellos también, ese tipo de tecnología también es muy adictiva. Los niños quieren estar viendo YouTubers, quieren imitar lo que hacen otras personas en otras partes del mundo, ¿verdad? O también se pueden grabar ellos mismos y subirse a la plataforma de TikTok haciendo cosas que no son de provecho para la vida. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. También los adultos debemos de tener cuidado con la procrastinación. Debemos de nosotros enfatizar, la hermana Jochebed hace un momento sacaba una lista, ¿verdad? Los horarios en los que debemos de hacer nuestros deberes, ¿verdad? Y tratar de que se cumplan esos deberes y no hacerlos a un lado por momentos de diversión en plataformas o por tecnologías. Debemos de tener cuidado con eso, con nuestros niños y tratar de aprovechar el tiempo al máximo con ellos. Gracias por tu comentario, hermano. Y cuán importante es entonces hacer un buen uso del tiempo, porque estar en casa no significa que no podamos hacer actividades o que tengamos mucho tiempo libre. En realidad estamos invirtiendo el tiempo en actividades que pueden ser provechosas, pero también en actividades que pueden ser no provechosas. Hermano Raúl, el apóstol Pablo decía: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios ni como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. ¿Cómo podemos entender estas palabras del apóstol Pablo y aplicarlas a nuestro día en esta situación que estamos viviendo, hermano? Mira, yo creo que debemos ser muy proactivos. La palabra proactivo se refiere a aquellos comportamientos anticipados, orientados al cambio. Son iniciativas necesarias. El comportamiento proactivo implica actuar antes de una situación futura, en lugar de solo reaccionar ante ella. Significa hacer que las cosas se hagan sin esperar a que algo lo ocasione antes. Las personas proactivas no necesitan que se les pide que actúen, ellos lo hacen. Yo sé que en casa ya tenemos una dinámica y hay muchos vicios, hay muchas actitudes, muchas costumbres muy arraigadas, pero yo creo que es un buen momento para orientar nuestro corazón y el de nuestros hijos, el de nuestra familia, a ser proactivos. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer en estos días? Además de las que ya nos mencionaron nuestro hermano Antonio y nuestra hermana Jochebed, en casa hay muchas cosas que hacer, que algunas cosas son un poquito pesadas, necesitan mucho tiempo, pero ahora es cuando lo tenemos. Además, por supuesto, de enseñar a los hijos
lo que son los oficios, lo que es también cocinar, planchar, reparar, todo lo que nosotros tenemos en nuestros haberes. Como adultos tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Esta es una buena oportunidad. Pero también podemos, por ejemplo, impermeabilizar la casa. Obviamente esto si tenemos nosotros los recursos. Nosotros sabemos que hay impermeabilizantes caros, pero también impermeabilizantes caseros. Se tiene que raspar todo el techo, se tiene que levantar lo que ya no sirve. Entonces hay tiempo suficiente, vamos a hacerlo. Vamos a pintar la casa, en ocasiones se tiene que raspar con cepillo de alambre, pues hay que hacerlo, hay tiempo para eso. Y si no tenemos para comprar todo, por lo menos podemos adelantar toda la preparación. Si tenemos sillas en la casa para pintar y no tenemos la pintura para pintarlo, pues vamos a empezar a lijarlos. Vamos a hacer cosas en la casa. Muchas veces juntamos, por ejemplo, también en nuestra computadora PDF, decimos, este libro algún día lo voy a leer. Bueno, pues ese día ha llegado. También podemos salir muy temprano, hay algunos horarios muy tempranitos donde no hay nadie en la calle. Podemos salir temprano, caminar, pero cuando no hay nadie en la calle, salir temprano, caminar con nuestros hijos, salir a pasear el perrito muy tempranito cuando no hay absolutamente nadie. Algo muy rápido ahí cerca de la casa. También muchas casas tienen pequeños terrenos, algunas más grandes. Podemos aprovechar para hacer algún huerto familiar. Con relación a las tecnologías de información que hablaba nuestro hermano, para los que tienen familia lejos, pues podemos aprovechar para conversar como lo estamos haciendo nosotros por estas plataformas, platicar con nuestros hijos, con nuestros suegros. Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer. Lo importante es mantenernos ocupados en cosas útiles, porque nosotros sabemos que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Dice la palabra de esta manera. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida, ya llega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Así que hoy es tiempo de hacer cosas a favor de la casa. Es tiempo de aprender oficios, de aprender cosas que hacer. Mamá tenía pendiente a enseñarnos a cocinar o a planchar nuestra ropa, a lavarla. Hoy es tiempo. Papá tenía pendiente enseñarnos a cómo se desarma un motor, cómo lijar y cómo pintar. Ese es el tiempo. Vamos a hacer cosas importantes por la casa. Porque de otra manera, cuando no somos proactivos, ya dijo el hermano Toño, hablamos de la procrastinación, que es un tiempo donde se posponen las cosas, es un peso moral que nos asedia, es una desidia, una indiferencia, y no estamos para eso. Vamos a aprovechar nuestro tiempo en las casas a favor de nuestra familia y de nuestros hijos para que al salir de aquí hayan aprendido algo nuevo. Gracias por compartirnos sus respuestas. Han sido muy oportunas, han sido muy valiosas y considero que realmente nos dan un lineamiento para poder nosotros aplicarlos en el hogar. La tercera pregunta, hermanos, tiene que ver con la fidelidad en lo personal y en lo familiar. Y la fidelidad en tiempos de crisis. Quiero leerles algunos datos que se dan de lo que está sucediendo en México. Y un artículo dice que el coronavirus no ha logrado cesar la violencia contra las mujeres. En casa incluso ha aumentado. En México la violencia persiste y ha incrementado el número de denuncias hasta en un 70%. Y se registran 2.500 llamadas diarias en busca de ayuda ante una situación de violencia. ¿Cómo la iglesia puede generar una fidelidad a Dios en lo personal, en su vida devocional diaria, pero también en las relaciones? Porque la fidelidad a Dios también tiene que ver con las relaciones que nosotros establecemos con los demás. Y en este caso con la familia y también con el prójimo. Hay personas necesitadas, hacemos mucho énfasis en quédate en casa, pero también sabemos que muchas personas no tienen la posibilidad de quedarse en casa porque si lo hicieran no podrían alimentarse, no podrían subsistir al día a día. ¿Cómo también nosotros podemos manifestar esa fidelidad siendo solidarios, preocupándonos por los demás? Así que vamos a darle también la participación a nuestra hermana Jochebet, por favor, contéstenos, compártanos un poco acerca
de su pensamiento respecto a esta pregunta. Es muy importante, hermanas, hermanos, hacer de nuestro hogar un lugar seguro. Eso es muy importante. De hacer que los que vivan aquí se sientan bien, se sientan tranquilos, en paz. Yo estoy refiriéndome a padres, madres, a personas que dirigen un hogar, y nosotros somos los responsables, hermanos, de crear un ambiente favorable en nuestra casa, en estas 4 paredes. No importa las comodidades o las necesidades que haya, si tenemos o no esto o aquello. El ambiente favorable, nosotros lo podemos proveer con la ayuda de Dios. Quizá saliendo haya muchos riesgos. Quizá fuera de este lugar haya mucho peligro, pero es importante que donde esté nuestra familia, ellos se sientan solos. Hoy es tiempo de mostrar nuestra fe. Hay que recordarnos, hermanos, que en esta pandemia no estamos solos, no estamos solas. Pueden ser muy abrumadoras las noticias y muy negativas los números, las estadísticas, pero Dios sigue con nosotros. Y hay que repetírselo a nuestra familia para que no se les olvide. Hay que decirles a las personas ancianas para que no se desalienten. A los niños, fíjense, hermanos, decirles a los niños. Y qué difícil esto, que vean en nuestro rostro el rostro de Dios. Interesante. Ellos, la imagen de Dios la pueden conocer a través de un padre amoroso, de un guía compasivo. Aquí estamos nosotros para enseñarles a los hijos quién es Dios. Entonces, enseñarlos a través de esos ambientes tranquilos en la casa, en los rostros templados y pacientes de sus padres, de sus madres, de sus abuelos. A los jóvenes también hay que decirles que esta crisis, pueden ellos tener una experiencia, ese acercamiento que necesitan con Dios para sus vidas, los que aún no lo han conocido y los que ya lo conocen, fortalecer su fe en Él. También la fe es una actitud de paciencia y de resistencia. Atención, la fe es una actitud de paciencia y de resistencia y es una fuente de fortaleza también para vencer la depresión. Y yo tengo una historia para ver cómo podemos ser fieles a Dios en este tiempo de crisis. Le he llamado sea protagonista de la historia. Usted sea protagonista. Hay que aprender a desempeñar un papel trascendental en lo que hacemos. Una mujer llamada Susana, que vivió más o menos en el año 1700, hace 300 años, una mujer que tuvo 19 hijos. En un tiempo, hermanas, hermanos, donde no había electrodomésticos, no había lavadoras, no había licuadoras, no había hornos, no había tabletas para entretener a los niños como los tenemos el día de hoy. Una mujer, hermanas, hermanos, que tuvo muchas carencias. Era una mujer de apariencia muy frágil, pero Susana tenía mucha fortaleza interior, tenía una gran fe y eso la llevó a decidir a educar a sus hijos ella misma, desde su casa, educarlos desde su casa. Entonces, para lograrlo, empezaba con lo primero, hermanas. Dice la biografía de Susana que ella oraba 2 horas durante la mañana. Si los niños se levantaban a las 8, ella tenía que levantarse 2 horas antes. Si los niños se levantaban a las 7, 2 horas antes para cumplir ese tiempo devocional que le hacía ella, se le hacía indispensable para poder cumplir su misión, su trabajo. Entonces, empezaba ella su día orando 2 horas. También ella organizaba cultos familiares. En las enseñanzas que ella tenía, decía, cuando un niño empieza a hablar, hay que enseñarlo a orar. Y hay que enseñar a los niños que lloren sin gritar. Susana enseñó 6 horas cada día durante 20 años. Nosotros llevamos 45 días. Ella enseñó a sus hijos durante 20 años, 6 horas al día.
Debido a la situación, al tiempo en que vivió, se le murieron 10 de sus 19 hijos, pero ella estuvo criando a sus 9 hijos, oraba por cada hijo aparte, 1 hora cada día. Mucho trabajo, es cierto. Y yo estoy pensando en esas madres y en esos padres que ven a los hijos, a la familia como ese regalo perfecto de Dios, como esa herencia que Dios nos ha dejado, que ven a la familia como esa primera iglesia. Entonces, es un desafío, es cierto, no es fácil, pero vale la pena. Susana nos ha dejado un gran ejemplo. Ella enseñó 6 horas durante 20 años a sus hijos y oraba por ellos 1 hora de cada día. Y desde luego, claro, hermanos, en toda labor hay fruto. El trabajo de Susana dio fruto. Ella se llamó Susana Wesley. Fue la madre de Juan y de Carlos Wesley, eminentes teólogos que revolucionaron el pensamiento cristiano. Además, cuenta la historia que escribieron como 6,000 himnos. Realmente, podemos nosotras ser protagonistas de la historia. ¿Quién nos pudiera decir que nuestros hijos, la gente que está bajo nuestra responsabilidad, con nuestra atención, con nuestro cuidado, con nuestra compasión, con nuestra enseñanza cristiana bien encaminada, Dios puede levantar de ellos grandes hombres y mujeres en favor del reino? Entonces, seamos protagonistas de nuestra historia. Y dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Busquemos esa estructura en el hogar, busquemos esos cimientos firmes que Dios nos da. Sintamos, hermanos, esa seguridad en Dios. ¿A qué huele su casa? ¿A qué huele? ¿A productos nuevos? ¿A comida muy sabrosa? ¿Qué le parece si nuestra casa, si nuestra familia huele a Dios? El aroma que podemos dejar para los nuestros. Dios les bendiga mucho. Gracias, hermana Jochebed. Realmente para promover la fidelidad a Dios en el hogar, el testimonio es importante, relevante y arrolla cualquier impedimento. Así que, hermano José Antonio, compártenos también lineamientos pastorales para poder proveer esta fidelidad a Dios en el hogar. Sí, hermano. La familia debe ser hoy en día la sal y la luz de este mundo. Las dinámicas dentro del hogar, dentro de las relaciones familiares, han cambiado por el confinamiento. Los roles eran que la mujer se quedaba en casa, era la que cuidaba el hogar, el que cuidaba a los niños, y el hombre es el que tenía que salir a lo público, a trabajar, a traer el sustento, a traer el alimento diario para la familia. Pero hoy en día con el confinamiento, con este confinamiento en el que estamos expuestos todos, ahora el hombre está en casa. Entonces la dinámica familiar es distinta, porque la familia traía una dinámica, traía unas relaciones ya establecidas, pero ahora el hombre dentro de la casa no encaja, porque él está acostumbrado a lo público, él está acostumbrado al trabajo fuera, pero ahora está dentro del hogar. Entonces, los hijos ahora ven la figura de un hombre que está en casa, que es su padre, y que quieren interactuar con ellos, con él, quieren interactuar con él, quieren participar con él, quieren jugar con él. La esposa quizás ahora está más estresada, porque ahora el esposo está en casa, tiene que preparar la comida, tiene que tener limpio, etcétera, etcétera, según el rol del género que ha sido establecido por la sociedad. Pero el hombre ahí, dentro de casa, que no sabe cuál es su rol dentro de ella, que no está acostumbrado a esta dinámica familiar, el hombre está estresado. El hombre tiene miedo, sí, el hombre tiene miedo. ¿Miedo por qué? Porque no puede ir a trabajar, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos es que ya perdió el empleo, y al perder el empleo ya no hay provisión económica, y al no haber provisión económica no hay alimento para la familia, y en eso
y eso lo pone al hombre en una posición de vulnerabilidad. Entonces tenemos en casa a un hombre que está estresado, que tiene temor, que tiene miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se desencadena la agresión. El hombre no es violento por naturaleza, pero sí es agresivo por naturaleza, porque el hombre primitivo tenía que salir y ser agresivo para sobrevivir y para traer alimento a la casa. Pero eso no significa que el hombre tenga que ser violento. Y entonces llega el momento en que dentro de la casa se desata esa violencia, ese estrés acumulado, porque los niños quieren interactuar con él, pero él está ocupado, él está preocupado, perdón, no está ocupado, está preocupado por la situación en la que están. Entonces de pronto se viene esta pandemia, que es una pandemia silenciosa, que es una pandemia que está ahí oculta, es una pandemia que nadie ve, pero es la violencia en contra de las mujeres. Y tiene razón los datos que nos presenta el hermano Josué. Se ha disparado la violencia en más del 60%. 7 de cada 10 mujeres son violentadas. Las fundaciones que atienden como refugio a las mujeres que sufren violencia están al 100, al 120% de la capacidad. Y eso genera mucho gasto para la fundación y genera más atención para ellas. Se hablaba de la masculinidad tóxica, que el hombre con su masculinidad, ¿verdad? Intoxicaba todo lo que estaba alrededor de hoy. Era una toxicidad social, pero hoy esa masculinidad es tóxica biológicamente. ¿Por qué biológicamente? Porque el hombre acostumbrado a salir a la calle para traer la provisión, ahora se está arriesgando. Son los hombres, la mayoría son los hombres los que son contagiados por el COVID-19, porque son los hombres los que estamos allá afuera, tratando de traer el alimento, tratando de mantener el empleo. Mientras las mujeres están en casa, los niños están en casa, pero son vulnerables porque los hombres son los que nos contagiamos allá afuera y somos los que traemos la enfermedad a la casa. Por otra parte, los roles de géneros en esta pandemia están en crisis, porque el hombre que estaba acostumbrado a lo público, que se encargaba de salir del hogar para proveer a la familia del sustento diario, ahora está confinado en el hogar. ¿Qué pasa dentro de la dinámica familiar? Ahora se requiere que el hombre, que el varón participe solidariamente con la familia en las actividades del hogar. Ya no podemos tener varones viendo el periódico, viendo el fútbol, porque ya llevamos 5 temporadas, 5 meses, creo, 5 semanas sin fútbol. Ahora el hombre tiene que participar en las dinámicas del hogar. El hombre ahora debe de convertirse en el pastor de su hogar. Muchos padres varones creen que es labor de la iglesia instruir a los jóvenes en el camino de Dios. Y así como que piensan que la escuela la escuela secular es la que debe de instruir a sus hijos y que es la que debe de educar a sus hijos y es la que debe de enseñar a los hijos, así los padres dentro de la iglesia creemos que es responsabilidad del pastor y de las directoras de los niños instruir a los niños en el camino de Dios. La iglesia, los maestros, las lecciones, los encargados de los jóvenes, los directores de niños, hacen lo que pueden en tan solo unos días, en tan solo unas horas, dentro del día de reposo. Hoy los tenemos ahora todo el tiempo en casa. En cambio, nosotros tenemos más horas en la semana para compartir con nuestros hijos. Dios nos ha dado a los padres ese privilegio y esa responsabilidad de criar a los hijos. Pero debemos entender nosotros los varones que no solo debemos ser proveedores materiales, es decir, no solamente debemos de traer la comida, el vestido a la casa, sino también debemos de ser ahora proveedores espirituales, que podamos enseñar a nuestros hijos a andar con temor y reverencia en el camino del Señor.
Hoy más que nunca, en las familias que están allá afuera, en las mujeres que están sufriendo violencia, en los niños que están sufriendo violencia, en el que los problemas que anteriormente estaban, pero como había un poco contacto entre el esposo y la familia, porque el esposo se iba temprano a trabajar, llegaba tarde a la casa, ¿verdad? Y en esos pequeños momentos había fricciones. Hoy esas fricciones y esa violencia, ¿verdad? Ahora se está llevando a cabo todo el día, todos los días de la semana en el que estemos en confinamiento. Pero nosotros, que somos familias, que conocemos el Evangelio, que somos hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio, debemos de demostrar hoy más que nunca que las familias que son temerosas de Dios son la sal y la luz de este mundo que está convulsionado por la pandemia. Gracias, hermano José Antonio. En medio de estas circunstancias me he encontrado con testimonios de hermanas que dicen, yo ya quiero que esto termine para que mi esposo se vaya a trabajar, porque la dinámica familiar está dominada por el enfado, por el miedo, por el enojo. ¿Cómo podemos ser pastores de nuestros hogares, hermano Raúl, en medio de estas circunstancias? ¿Cómo podemos mantenernos fieles a Dios, proveer la fidelidad de nuestro hogar, la edificación de nuestro hogar en medio de estas circunstancias de crisis? Bueno, yo creo que cada casa ha enfrentado un proceso. Ahorita posiblemente ya estemos en ese proceso donde entendemos que tenemos que aprovechar estos tiempos. Yo creo que al principio fue mucho enfado, mucha discusión. Yo creo que ahorita estamos construyendo cosas nuevas. Tenemos que enfatizar la importancia de crear un ambiente de seguridad en el que el miedo o el enfado no sean patrones que dominen nuestras relaciones. Hay que mantenernos en control de nuestras emociones, expresiones, horarios. Buscar en la sencillez y la humildad y la introspección nuevas formas de ser humano y cristiano. Tenemos que reinventar la manera de ser padres, de ser madres en estos tiempos de contingencia, de ser casa, de ser cristianos y expresar e influenciar con estas características todo nuestro entorno. Una ocasión platicaba con uno de mis hijos y le hacía consciente de que algún día nosotros ya no íbamos a estar. Eso fue hace muchos años. Porque cuando se presentaba la ocasión y el tema venía a colación, lo mencionaba, yo pensando que lo estaba preparando. Hasta que mi hijo me dijo con lágrimas, ya lo sé, pero no me gusta que me lo estés diciendo. En ese momento reflexioné acerca de que debo ser cuidadoso con las cosas que digo a mis hijos y cómo se los digo. No debo informar más de lo que debo, seleccionar las cosas que van a salir de mi boca. Para nuestros hijos somos sus héroes, sus proveedores, sus líderes de opinión, por lo que es necesario que de nuestra boca salgan palabras de aliento, de nuestros hábitos que impulsen la esperanza, la fe, la confianza. Nuestros hijos tienen que tener cierto que Dios nos acompaña y nos protege, y de que aún en caso de que a ellos les pegara esta enfermedad, no sería más que en ellos una fuerte gripa, y de que a nosotros, sus padres, nos estamos protegiendo mutuamente para que esto no pase. Pero hacerles saber que nuestra vida y sus vidas no están en manos de las estadísticas o de la curva, que nuestra vida está en manos de Dios, por lo que nos mantenemos en fe vigilantes, siendo responsables de nosotros mismos, de nuestra familia, de todo aquello en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y de que juntos vamos a salir adelante de esta eventualidad. ¿Qué podemos hacer? Hay que velar por nuestros ancianos, hay que tener horarios para hablarles, para preguntar por nuestros hermanos de iglesia, cómo está cada uno de ellos, conversar con nuestros seres queridos, dedicarles tiempo, armar cuando hay posibilidades una despensa en familia para aquellos que no tienen lo suficiente. Dice Jesús, en cuanto lo hiciste a alguno de ellos, a mí lo hiciste. Es cierto de compartir nuestros 2 panes y nuestros peces. El evento de la Cena del Señor que celebramos hace un mes es un evento que ejemplifica la pobreza y la necesidad de compartir con los demás. Es una cena donde no hay un pan para todos, que tiene que partir el propio para compartirlo con el otro. Ese pan, hoy nosotros somos ese pan, nuestra familia, lo que está sucediendo en casa,
Y nosotros tenemos que saber que no estamos ahí solo para nosotros, que podemos servir de aliciente para los demás, que nuestra base espiritual, nuestra base social, nuestra solidez como familia le va a dar sentido, esperanza y consuelo a aquellos que están allá de nuestro ámbito familiar. Las familias no estamos solamente para nosotros mismos. Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando Jesús dio su primer sermón allí en su propia sinagoga en Nazaret, después de ser bautizado, dice que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Hoy nosotros somos el evangelio en Cristo Jesús. Hoy nosotros llevamos la palabra. Hoy nosotros trascendemos la situación que estamos viviendo, porque sabemos vivirla con los ojos de la fe. Sabemos que esta situación va a ser temporal, pero que tenemos una función, que tenemos un trabajo, que tenemos una misión. Hay que hacerlo desde casa, cada quien en su función, y Dios permita que seamos familias útiles, que le den sentido a las familias de los demás. Familias que seamos con cosas prácticas de bendición a los demás. Pero esto nosotros lo estamos generando como papás, lo estamos generando como mamás, lo estamos generando como hijos, como abuelos. No se le olvide que cada quien tiene su papel. No estamos ahorita de estar en el papel de víctima. Somos protagonistas de la historia de Dios y de la historia de nuestro país y de la historia de nuestra iglesia. Así que ejerzamos con valor nuestro papel protagónico para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, han enriquecido bastante nuestras percepciones acerca de esta situación con sus respuestas pastorales, orientativas. Les agradezco de una manera muy grande el esfuerzo que hicieron para que esto fuera posible. Y quiero preguntarles si tienen algunas palabras finales para la iglesia, comentarios finales, aportaciones, sugerencias, lo que ustedes gusten, hermanos. Adelante, hermana Joche. Unas palabras especialmente para las mujeres. Seamos amables y pacientes. Cuando estemos enojadas o desesperadas, mejor cerrar la boca. Que nuestro hogar sea ese refugio de paz. También toma tiempo para ti, mujer. Toma tiempo para ti. Y también toma tiempo para tu esposo. Es muy importante eso. Cambia tu perspectiva. Yo sé que hay muchos matrimonios en crisis. Pídele a Dios también que bendiga tu matrimonio. También tenemos a veces la costumbre de quejarnos de nuestro esposo. Lo juzgamos, quisiéramos que se fuera ya. Piensa en todas las casas, en todo el mundo, donde el hombre ya falleció, donde hay muchas mujeres viudas. Entonces, este virus, como mencionaba nuestro hermano, mata a más hombres. Oremos por nuestros maridos, oremos por nuestro esposo, oremos por los hombres que están en nuestra familia en vez de quejarnos. Y que esta crisis, hermanas, hermanos, no destruya lo más valioso que tenemos, nuestra fe. Que no destruya tampoco nuestra familia. Si salimos de esta renovados y transformados por la gloria de Dios, por su gracia, habremos ganado. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Bueno. Deseamos Okay. que Dios bendiga grandemente a todos los que están escuchando, a sus familias, a los cercanos, a los lejanos, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia. Dios permita que muy pronto pueda salir este problema, podamos salir de esta, pero estamos seguros que nos va a dejar una gran enseñanza y queremos salir fortalecidos de ella. Estamos tomando en todas las instancias de la iglesia las medidas necesarias, nosotros mismos deseando que las cosas que se habían programado para este año se puedan realizar en el otro, pero sobre todo lo más importante que ello es salvaguardar la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia, la estabilidad en familia, papá y mamá y los hijos, los abuelos, los suegros. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Quisiera decirle a todos los varones de la Sociedad Nacional Varonil de nuestra amada iglesia y a todos aquellos que nos escuchan también. El apóstol Pablo le dice en Gálatas, capítulo 4, airaos, enójense, porque el enojo es natural. Uno puede sentir el enojo en el cuerpo, les tiembla las manos, aprieta la quijada.
Dice, enójense, pero no insulten. Enójense, pero no agredan. Enójense, pero no lastimen. Airaos, pero no pequéis, les dice Pablo a los Gálatas. Entonces podemos controlar el enojo, podemos controlar la situación si lo ponemos todo en manos de nuestro Dios. Tenemos una semana muy difícil, se acerca la noche, pero así como tenemos un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace que la luz del sol cada día pueda resplandecer sobre la tierra, asimismo, los rayos de esperanza para nosotros también comenzarán a surgir. Allá afuera Dios va a pelear nuestras batallas. Mantengámonos en casa. Esta vez dejémosles todo en manos de Dios. Él va a pelear nuestras batallas y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos en la oración y en la confianza en que pronto veremos la salvación de Dios. Vamos a salir de esta. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17 dice, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor nos dará. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga abundantemente junto con sus familias, hermanos. Un placer haber compartido este espacio con ustedes. Y amada iglesia, que la pandemia sea una oportunidad para salir unidos como familias, para salir fortalecidos, que podamos generar también bienestar en nuestro entorno y seamos de bendición. Este es un tiempo donde la palabra que Malaquías dijo, que Él hará volver el corazón de los padres para con los hijos y el de los hijos para con los padres, puede ser una realidad. Puede ser una realidad en nuestros hogares. Dios puede hacer eso. No escogimos este suceso de la historia, pero sí podemos escribir un final diferente de esta historia con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente, amada iglesia. Paz a ustedes.